¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya estamos en temas del día. Revisamos estos tópicos que hemos presentado a modo de avance y también estaremos preguntando en redes sociales algo que ya hemos posteado en nuestra cuenta en Twitter. Les mostrábamos, Macri habló ante el Congreso en medio de protestas y despliegue de seguridad. Nuestra pregunta del día, ¿qué tanto cumplió sus promesas electorales Mauricio Macri cuando la pobreza y la inflación crecieron tras acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Argentina? Opinen con nosotros, estamos en las cuentas @temastelesur, @telesurtv y @diosvaniTelesur. Entramos en materia. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en el marco de una visita oficial a Moscú, en la cual anunció el traslado de las oficinas de la petrolera PDVSA desde Lisboa hacia Moscú. De igual forma, en Paraguay, movimientos sociales rechazaron la visita del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, arguyendo que este pretende usurpar funciones del presidente constitucional del país, Nicolás Maduro. Todo esto y más lo revisamos hoy en nuestro primer tema del día, Venezuela. Le contamos lo sucedido durante el encuentro entre la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y el canciller ruso. Este último destacaba la cooperación estrecha entre Venezuela y Rusia. Además, reiteraba el apoyo de Moscú a las políticas que ha impulsado el presidente constitucionalmente electo en Venezuela, Nicolás Maduro, para enfrentar las consecuencias del bloqueo económico y financiero impuesto de forma unilateral por el gobierno de la Casa Blanca contra el país bolivariano. Por su parte, la vicepresidenta venezolana agradecía en nombre del presidente Maduro y del pueblo de Venezuela por la solidaridad de Rusia, a la vez que denunciaba que Venezuela es víctima de una agresión multiforme. Rodríguez destacaba que es un momento oportuno para abrir nuevos caminos en una nueva morfología geopolítica. Escuchemos. Nuevamente ratificar nuestro agradecimiento al presidente Putin, a su persona, a su equipo y al pueblo ruso por todo el apoyo que han manifestado a favor de Venezuela, del gobierno constitucional y legítimo que preside el presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano. Sabemos que hay toda una maniobra que pretende justificar la intervención internacional de Venezuela, a la cabeza de ella los Estados Unidos de Norteamérica, que pretende por la vía de la doctrina del cambio del régimen, arrebatar lo que son las instituciones constitucionalmente establecidas en la República Bolivariana de Venezuela. La vicepresidenta venezolana también anunció la decisión del presidente Nicolás Maduro de trasladar la oficina de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, desde Lisboa rumbo a Moscú. Así fue como lo afirmó. Yo quería también informar que el presidente Nicolás Maduro ha instruido que la oficina de Petróleos de Venezuela en Europa, que se encuentra en Lisboa, sea mudada y trasladada a Moscú. Es una forma de afianzar nuestra cooperación. Y también sabemos lo que está ocurriendo con los activos de petróleo de Venezuela, tanto en los Estados Unidos como en otros países intolerantes que están despojando a Venezuela de sus activos, de sus recursos financieros, o en el caso específico del gobierno británico, que ha decidido a través del Banco de Inglaterra de apoderarse del oro venezolano. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov reiteró su solidaridad con el gobierno constitucional del presidente de Venezuela, así como estuvo dando a conocer su deseo de apoyar el diálogo en el país suramericano. Más allá de que le contemos, escuche cómo lo dijo. Hemos manifestado nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela. Hemos apoyado las medidas del gobierno de Nicolás Maduro para prevenir la desestabilización de situación y hemos confirmado nuestro deseo de sumarnos a esfuerzos de mediadores regionales e internacionales que abogan por un diálogo inclusivo nacional, y estamos listos de sumarnos a estos esfuerzos con el acuerdo de principales fuerzas políticas de Venezuela. Señora vicepresidenta, ha confirmado la postura del presidente Maduro, que el liderazgo de Venezuela está dispuesto a tal diálogo. Y en este contexto lamentamos que la oposición rechaza este diálogo, escuchando las instrucciones directas de Washington, como bien sabemos. De igual forma, Lavrov denunció que Washington busca enviar armamento de guerra rumbo a Venezuela. Escuchemos. En el futuro próximo, los Estados Unidos
planea comprar en un país de Europa del Este armas ligeras, ametralladoras, lanzagranadas portátiles, entre otros, y enviar esto más lejos a Venezuela utilizando una empresa de aviones o un régimen muy dócil para los Estados Unidos en el territorio postsoviético. En este sentido, la vicepresidenta de Venezuela también alertó sobre los planes de Estados Unidos de crear grupos terroristas con el fin de desestabilizar a Venezuela. Se ha venido ya mencionando y hay acciones que buscan la creación de grupos irregulares, que busca armar estos grupos irregulares, como tiene tradición el gobierno de los Estados Unidos, en armar a grupos terroristas. Eso el mundo entero lo sabe, no es un secreto para nadie, lo que ha significado la actuación de gobiernos estadounidenses en apoyo a grupos irregulares, en apoyo a grupos extremistas, en apoyo a grupos terroristas, para desestabilizar y para perturbar la paz. Finalmente, el canciller ruso recordó que los países vecinos de Venezuela declararon que no iban a apoyar planes de invasión en ese país sudamericano. Por tal motivo, afirmaba así. Los países vecinos de Venezuela y los países vecinos, incluso Colombia y Brasil, han declarado que no iban de ninguna manera a apoyar planes de intervenir en Venezuela. Si los países vecinos de Venezuela cumplen con su palabra y van a mantener con esta postura, pienso que los planes de los Estados Unidos no van a realizarse. Más detalles de este encuentro los tenemos de inmediato con nuestro corresponsal Hansel Oro, a quien sumamos a esta hora desde Moscú. Hansel, bienvenido. Adelante. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Durante esta jornada, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. En este sentido, el canciller de esta nación euroasiática trasladaba un mensaje de solidaridad de parte del presidente ruso Vladimir Putin a su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Por otra parte, en conferencia de prensa también se sostuvo estas conversaciones relacionadas con la situación en Venezuela a partir de la denuncia que hace Rusia sobre esta idea, los planes de Estados Unidos de no solamente en temas de irrumpir en Venezuela, sino también se trata de otros países como es el caso de Cuba y Nicaragua. Pero sí también llamaba a la idea de un diálogo, el mecanismo de Montevideo, que es uno de los instrumentos eficaces para lograr esta solución política, la solución pacífica que Rusia está abogando en torno a la situación de Venezuela. Por otra parte, Rodríguez referenciaba lo relacionado con esta idea de Estados Unidos, la estrategia de concentrar fuerzas precisamente en Colombia para crear grupos irregulares y así desestabilizar a esa nación bolivariana. Por otra parte, se denunciaba las sanciones que los Estados Unidos continúan de manera impuesta a lo que es, digamos, los activos del gobierno, sobre todo a la empresa estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. También se hablaba del oro en torno a Reino Unido. Por otra parte, se denunciaba esta campaña internacional que los Estados Unidos estaba llevando, una política de aislamiento totalmente con Venezuela, pero países como es el caso de Rusia, también la India, China y Turquía abogan exactamente por una solución política, una solución pacífica, pero sobre todo el respaldo al gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro. También en este encuentro se trataron temas relacionados con la agenda bilateral entre estos países, como es el hecho de la industria, también de la energía, la farmacología, entre otros aspectos relacionados, que es próximamente en el mes de abril se celebrará esta comisión mixta intergubernamental entre ambos países, según confirmaba el propio canciller Sergei Lavrov. Por otra parte, Delcy Rodríguez sostuvo conversaciones con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, con el cual también se confirmaba estas relaciones estratégicas entre ambos países, sobre todo un salto cualitativo, así referenciaba Delcy Rodríguez en torno a las relaciones que existen entre estas naciones. Hasta acá la información. Adelante.
Gracias, Hansel. Hansel Oro con toda la información desde Moscú. También le tenemos que contar que hay movimientos sociales desde Paraguay que han rechazado la visita a ese país del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela en desacato, Juan Guaidó. Los activistas paraguayos se concentraron y hicieron frente a la Cancillería para así manifestar su descontento por la presencia del político opositor venezolano que afirmaron pretende usurpar funciones del presidente constitucional del país, Nicolás Maduro. Manifestantes que también condenaron la injerencia de Estados Unidos en Venezuela y alertaban que la administración de Donald Trump, a través de su postura contra Venezuela, ha promovido la guerra en la región latinoamericana. Escuchemos sus voces. Y es la máxima expresión de este gobierno, de la línea política de este gobierno, que ya a esta altura es el campeón del servilismo a los intereses del imperialismo norteamericano. Recordarán que el primer país que rompe relaciones con Venezuela, con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, es precisamente el de Paraguay, y es realmente vergonzoso que nuestro país sea una de las bases de operaciones de este golpe de Estado en curso. Y lamentamos que este presidente tenga que recibir a este cachorro del imperio yanqui, cuando que viene con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, más que otra cosa no va a ser que para montar lo que están tratando de hacer, que es montar una guerra en nuestra Latinoamérica. Guaidó, que para nosotros es un potencial genocida. Él abiertamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, permanentemente reitera, invita, exige a Estados Unidos como potencia imperialista a invadir Venezuela, digamos. Así le convocamos en redes sociales, le mostramos la información. Macri estuvo hablando ante el Congreso en medio de protestas y despliegue de seguridad. La información la puede encontrar en este link, es información que tenemos en desarrollo. Y nuestra pregunta del día es la siguiente. ¿Qué tanto cumplió sus promesas electorales Mauricio Macri cuando la pobreza y la inflación crecieron tras acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde Argentina? Opine con nosotros, somos Temas del Día. Nos puede encontrar nuestra cuenta Temas Telesur, Telesur TV y Osvani Telesur. Revisamos ahora la imagen del día que nos lleva hasta Italia, donde se desarrolla el Carnaval de Venecia, la fiesta popular más llamativa de Italia, también una de las más espectaculares a nivel global. Colorida y también elegante es esta tradición que cada año espera a cientos de miles de visitantes de todo el orbe que llegan hasta allí para disfrutar de increíbles conciertos, espectáculos, escenas en las calles, exposiciones, bailes de máscaras, veladas y también fuegos de artificio. Vamos a ver esta imagen, así marcamos una pausa. Regresamos en breve con muchos más temas del día. Este viernes, el Estado Plurinacional de Bolivia inició la implementación del Sistema Único de Salud. Se trata de toda una iniciativa del gobierno de carácter universal, gratuita y de calidad que se realiza en beneficio de gran parte de la población del país que carece de recursos para poder percibir una atención adecuada desde el punto de vista clínico-médico. En nuestro segundo tema del día le contamos mucho más, así que acompáñenos. Venga cualquier gobierno de acá 15, 20, 30, 40 años. El pueblo va a defender su seguro único de salud universal y gratuito para toda por eso digo, es para toda la vida eso. Aquí estamos pensando, esta vez pensado para la gente más abandonada, más olvidada y fundamentalmente para las futuras generaciones. Iniciativa realizada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, que busca ampliar los servicios gratuitos de salud pública en el país y llevarlo hasta edades más avanzadas. Según el Ministerio de Salud del país andino, el programa SUS espera implementarse en varias etapas en las localidades de Cochabamba, en Beni, en Chuquisaca, en Potosí, en Oruro y también
en Pando. Son los principales departamentos donde se va a implementar. En respeto al derecho de una salud gratuita y de calidad, se extenderá este sistema que proporciona también asistencia médica gratuita y de calidad a más del 50% de los pobladores de Bolivia sin recursos ni seguros. Esto se traduce también en más de 5 millones de beneficiados dentro de ese país. Ampliamos la información en vivo, en directo. Nos acompaña a esta hora Freddy Morales desde Bolivia. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué más sale a la luz de este programa que tanto ha ido avanzando con el transcurso del tiempo? Hola, Yosvani, saludos desde la ciudad de La Paz. El presidente Evo Morales anunció también en esta jornada que los 200 millones de dólares que ha otorgado el Estado para este año, para estas atenciones de salud, se podrán incrementar en las próximas semanas. Dijo que está en consulta con el ministro de Finanzas para determinar el nuevo monto que se aumentará a los 200 millones de dólares iniciales. Debemos recordar que este seguro se ha iniciado en 6 de los 9 departamentos. Resulta, Yosvani, que en 3 departamentos, en La Paz, en Santa Cruz y en Tarija, donde gobernaciones y alcaldías están en manos de la oposición, pues no se quiso participar de este programa y de modo esa población queda por el momento desatendida en cuanto a este servicio gratuito de salud estatal. Los médicos, a través de sus colegios respectivos, también están en rebeldía contra esta medida que beneficiará, como ya señalabas, a más de la mitad de la población de Bolivia, a 5.800.000 personas. Los médicos exigen que el presupuesto de arranque sea de 2.000 millones de dólares, es decir, 10 veces más de lo que ya presupuestó el gobierno para iniciar con el programa. Sin embargo, el representante de la Organización Mundial de la Salud, el señor Luis Fernando Leanes, ha dicho que este país es prácticamente pionero en los últimos años en cuanto a progresos en atención de salud. Ha recordado que, por ejemplo, el periodo de vida de los bolivianos ha aumentado en 6 años en los últimos 13 años, debido a una serie de prestaciones que ha venido ofreciendo el Estado y el Gobierno Nacional en este sentido. Solo para citar un ejemplo, hasta ahora tenían salud gratuita en los establecimientos públicos las personas mayores de 60 años y los niños entre 0 y 5 años de edad. A esto ya se sumaban los trabajadores asalariados que aportan de su salario para tener los seguros de salud respectivos. Pero con esta medida que ha entrado en vigencia hoy en el país, prácticamente ya se cubre a los casi 11 millones de habitantes con prestaciones de salud y en este caso el nuevo servicio absolutamente gratuito. Finalmente decir que los bolivianos que se acogen a este seguro podrán acudir a 3.100 establecimientos de salud públicos y a 2.700 consultorios también atendidos por el Estado. Yosvani. Gracias, Freddy. Freddy Morales, nuestro corresponsal permanente en el Estado Plurinacional de Bolivia, con toda la información que se extiende a muchos departamentos del país. Gracias, Freddy. Vamos a seguir avanzando. Revisemos cuáles son las características de este Sistema Único de Salud SUS. Tiene una inversión de más de 200 millones de dólares y podrá beneficiar así a más de 5 millones de ciudadanos. 300 especialidades médicas se ofrecen en este nuevo método. También cuenta con 8.000 nuevas unidades de salud, mientras que 5.000 médicos se formarán cada año. 3.100 establecimientos de salud son de primer nivel de atención. Existen además 77 hospitales de segundo nivel y 33 de tercer nivel. 279 tipos de medicamentos que se ofertan de manera gratuita de una lista de 733 medicinas calificadas como esenciales por parte de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud. Sucede en Bolivia. Estado Plurinacional de Bolivia pone en marcha Sistema Único de Salud.
Revisamos otros temas que envían nuestros corresponsales y que lo hacen saber en un solo tuit. A esta hora, Danay Galetti Hernández nos cuenta desde Brasilia, con el fin de proteger a la población de las enfermedades de transmisión sexual durante el periodo de carnavales en el gigante suramericano, se impulsa la campaña Detener, Pensar y Usar. A partir de este viernes se inicia y está destinada fundamentalmente a hombres entre 15 y 39 años de edad. Danae nos tiene el reporte online, la escuchamos. Además de todas aquellas actividades relacionadas con el carnaval en Brasil, los desfiles de las escuelas de samba, la alegría, los disfraces, esa expresión popular que también aboga por derechos de las mujeres, de los afrodescendientes, de la comunidad LGTBI. Este año en particular se van a intensificar las acciones preventivas contra el virus VIH, una campaña que se denomina Detener, Pensar y Usar, dedicada fundamentalmente a los hombres entre 15 y 39 años, puesto que en el año 2017 de los 30.659 casos detectados, el 73% correspondía a los hombres, en un país donde la cifra de personas afectadas por esta enfermedad asciende a 866.018.3 casos por cada 100.000 habitantes. Pues en esta época de carnaval serán distribuidos en las calles alrededor de 130 millones de preservativos con este propósito, con este impulso de actividades educativas y preventivas. Otra de las acciones que se ha puesto en marcha desde hoy, 1 de febrero, es la Operación Carnaval, donde la Policía Rodoviaria Federal fiscalizará la entrada a estados como Minas Gerais y Bahía, dos de las ciudades que han reportado en los últimos 5 años alrededor del 30% de los accidentes relacionados con esta etapa de carnaval, que en 2019 se extenderá hasta el próximo miércoles 6 de marzo. Hay más información, la trae Alina Duarte desde Estados Unidos. Dice, republicanos disienten de la declaratoria de emergencia nacional de Trump. 13 de ellos votaron en la Cámara Baja por una resolución que la bloquea. En el Senado, 3 se sumarán a los demócratas. Basta uno más para que la resolución se pueda aprobar. Trump amenazó con vetarla. Si tiene duda de cuáles son los nombres, lo puede revisar en el tuit de nuestra corresponsal, Alina Duarte. También tenemos información que llega desde Siria, que nos hace saber nuestra casa informativa Telesur. Siria acusa a Occidente de obstaculizar el proceso político y el desarrollo interno del país. El gobierno sirio exige la retirada de las tropas estadounidenses de su territorio para impulsar el afianzamiento de la paz. Foto referencial que nos muestra lo que está ocurriendo al interior del país. Tema en desarrollo que nos hace saber, estamos mejor que en 2015. Es una cita que citamos como parte del balance general con el que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, iniciaba su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso del país ante la Asamblea Legislativa. Mientras esto sucedía en las calles de Buenos Aires, organizaciones sindicales, movimientos sociales marchaban y lo hacían contra medidas neoliberales del gobierno. Tenemos la información con nuestro corresponsal Edgardo Esteban, quien amplía nuestro tema en desarrollo a esta hora. Edgardo, bienvenido. Te saludamos y saludamos a la audiencia de Temas del Día. Realmente un día intenso se ha vivido en la capital de Argentina. Por un lado, las expectativas de un discurso que dio el presidente Mauricio Macri, habiendo las sesiones ordinarias del Congreso Nacional ahí en el recinto de la Cámara de Diputados, donde habló de una Argentina que está creciendo para él y que está mucho mejor que el año 2015, haciendo un balance prácticamente de un discurso de campaña que fue repudiado en el propio recinto por los sectores, por los legisladores de la oposición. Después, una ciudad blindada, más de 2.000 efectivos que bloquearon todo lo que era el radio del Congreso Nacional, particularmente Avenida de Mayo, que une el Congreso con la Casa de Gobierno para poder circular sin manifestaciones, cosa inusual porque siempre se ha celebrado, siempre fue un día de fiesta las aperturas de lo que son las sesiones ordinarias, y hoy estaba aislado, en soledad, pero también había movilizaciones que estaban bloqueadas a unos 1.000 metros del Congreso para que no pudieran acercarse y protestar justamente cuando pasara el presidente Mauricio Macri. Después una movilización importante en la puerta de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, planteando justamente el repudio al discurso, a lo que significa las políticas de ajustes a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y particularmente a los tarifazos y al desempleo, que ha marcado una situación de recesión en muchos casos desesperante, porque las fábricas se cierran, porque no hay dinero para poder llegar a fin de mes y cada día son más los argentinos que se quedan sin su fuente de trabajo. Realmente una jornada intensa que se vio reflejada también
por parte de los discursos que dieron los distintos referentes, tanto de los movimientos sociales como así también de los sindicatos en la puerta de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Edgardo Esteban, nuestro corresponsal allí en Argentina, contándonos minuto a minuto todo lo que acontece. Usted se queda con nosotros. Tenemos una pregunta online, también queremos escuchar sus respuestas. Aquí traemos la información en el contexto. Macri en esta jornada habló ante el Congreso en medio de protestas y de despliegue de seguridad. Nuestra pregunta del día: ¿qué tanto cumplió sus promesas electorales Mauricio Macri cuando la pobreza y la inflación crecieron tras los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en la Argentina? Le pedíamos que opinara con nosotros. Aquí tenemos algunas de las respuestas que han hecho llegar a nuestra solicitud. Ninguna promesa, más pobreza, más indigencia, más inflación, menos salarios. Macrilandia lo hizo, dice la usuaria Gabriela Victoria, que respondía a nuestra pregunta. Orlando Katia también responde y dice: cumplió sus promesas electorales, pero aquellas que prometió al capitalismo. Vendió la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Esta venta incluyó a millones de argentinos que ahora sufren la asfixiante soga del neoliberalismo a diario. Fuerza al pueblo mapuche. No nos hemos olvidado de Santiago Maldonado, dice este usuario. Vemos otra respuesta más. Kevin nos hace saber: las falsedades de Macri no dan para más. Él y su acuerdo con el FMI lo que han hecho es hundir a la Argentina en una eterna pobreza. Puede que haya muchas más respuestas a esta hora. Le propongo que usted las pueda revisar junto a nosotros en nuestros usuarios, @TelesurTV, @TemasTelesur, @YosvaniTelesur. Así les dejamos la pregunta abierta durante las próximas 24 horas para que usted también sea parte de nuestra convocatoria a la opinión. Les dejamos y lo hacemos con nuestro video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede seguir compiladas en nuestra cuenta en Facebook Telesur, Vídeos Telesur, ahí estamos. Les mostramos imágenes a esta hora de Estados Unidos, nación que encabeza los índices de mayor pobreza extrema de todo el bloque de países ricos del mundo desarrollado, y a pesar de todo ello insiste en enviar su supuesta ayuda humanitaria hacia otros países, como es el caso de Venezuela. Veamos las imágenes, los sonidos con las que nos despedimos por hoy y por la semana en nuestros temas del día. Hasta la próxima.